Prepárense, amigos, para una inmersión profunda. Un viaje a través de las brumas del tiempo, donde los pactos antiguos susurran secretos y la fe se forja en el crisol de lo desconocido. En el corazón de lo desconocido. Hoy nos adentramos en la historia de un hombre envuelto en misterio, conocido como el padre de la fe, Un hombre cuya travesía, un viaje que nos desafía, a confrontar nuestras propias dudas a explorar la naturaleza misma de la confianza, y a descubrir esa fuerza inquebrantable. que reside en el corazón de la fe. Exacto. Y nuestra brújula en este viaje, Será un artículo fascinante. titulado ¿Quién fue Abraham? Preguntas bíblicas. del sitio web Coalición por el Evangelio. ¿Quién era este hombre, Abraham? ¿Y por qué su nombre resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy? La historia de Abraham Comienza en un mundo aún tambaleándose, tras el diluvio, tras la arrogancia de la Torre de Babel, la humanidad dispersa. desorientada. Busca un camino, una luz en la oscuridad. Un escenario perfecto para una historia llena de misterio, de significado. Y es en este contexto donde encontramos a Abraham. Hijo de Taré, residiendo en Ur de los Caldeos. Una ciudad próspera, Sí, pero también un lugar donde la adoración a los ídolos, la búsqueda del poder terrenal, eclipsaban la verdadera fe. Entonces, Abraham no nació en un ambiente de fe. No nació en un ambiente de fe. Eso me hace pensar, si él pudo encontrar su camino, podría cualquiera de nosotros. En medio de la confusión del mundo moderno. En medio de la confusión, esa es una pregunta que nos acompañará a lo largo de esta inmersión. A lo largo de este viaje. Pero volviendo a Abraham, imagínate la escena. Un hombre, De 75 años. ya ha entrado en años, recibe un Un llamado que lo sacudirá. hasta lo más profundo de su ser. Le habla. Le ordena abandonar su hogar, Su familia. su zona de confort, Para dirigirse a una tierra desconocida. una tierra que yo te mostraré. Dejar atrás todo lo familiar, a esa edad. Un acto que desafía nuestra lógica, ¿no? Debe haber sentido una mezcla de terror y fascinación. Sin duda. Pero las promesas que Dios le hace a Abraham son irresistibles. Le promete Convertirlo en una gran nación, Colmarlo de bendiciones. ser su nombre tan grande, que se convierta en sinónimo de bendición para otros. Para todas las familias de la tierra. Es decir, Abraham no solo sería bendecido, Sino que se convertiría en una fuente de bendición para toda la humanidad. un pensamiento abrumador. Yes. Y Abraham, a pesar de la magnitud de la tarea, de lo ilógico del mandato, decide dar un salto de fe. Abandona todo lo que conoce guiado solo por la voz de Dios y la promesa de un futuro misterioso. La promesa de un futuro que yo te mostraré. Increíble. A veces me cuesta salir de mi rutina diaria. Imagínate dejarlo todo por una promesa. ¿Qué nos dice esto sobre la fe de Abraham? ¿Es realmente tan ciega? ¿O había algo más? Es una pregunta clave, porque la fe de Abraham, aunque legendaria, no estuvo exenta de dudas. De desafíos. La Biblia nos revela a un hombre con debilidades, con miedos, con momentos de oscuridad. Entonces el padre de la fe también tuvo sus momentos de incertidumbre. Es reconfortante saber que incluso un gigante de la fe como Abraham experimentó la lucha interna que todos enfrentamos. Exactamente. La historia de Abraham no nos presenta un superhombre inalcanzable, sino un ser humano que, a pesar de sus imperfecciones, se atrevió a confiar en Dios, a caminar hacia lo desconocido, Con la certeza de que no estaba solo. con la certeza de que yo estoy contigo. Y esa vulnerabilidad lo hace aún más admirable, ¿no crees? Sin duda. Y esa vulnerabilidad se hace aún más patente cuando nos adentramos en la historia de su esposa, Sarai. 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 Su historia también está llena de misterio y de giros inesperados, ¿verdad? Así es. Sarai, igual que Abraham, recibe la promesa divina. De una descendencia numerosa. Una promesa que a sus ojos, ya entrados en años, parece imposible. La esterilidad de Sarai añade otra capa de intriga a la historia. ¿Cómo reaccionó ella ante esta promesa, que desafiaba las leyes de la naturaleza? Su reacción. Es comprensible. La duda la invade. La lleva a tomar decisiones que, aunque bien intencionadas, traen consigo complicaciones y dolor. Te refieres a la historia con Agar, la sierva. Vagar. Es un episodio complejo, donde vemos las consecuencias de la impaciencia, Y de intentar forzar la mano de Dios. precisamente. La historia de Agar, de Ismael, nos recuerda que la fe no se trata de controlar a Dios, Sino de confiar en su tiempo. en su plan perfecto, incluso cuando no lo comprendemos del todo. Incluso cuando dudamos. Es un recordatorio de que a veces en nuestro afán por ver cumplidas las promesas, podemos crear más problemas de los que resolvemos. Y esto nos lleva a un punto crucial en la historia de Abraham.
un punto que pondrá a prueba su fe. De una manera inimaginable, Inimaginable. siendo un escalofrío. Te refieres al momento en que Dios le pide que sacrifique a Isaac. Exacto. La prueba suprema. El momento en que Abraham se ve obligado a confrontar la paradoja de la fe. Obedecer a Dios incluso cuando sus mandatos parecen desafiar nuestro sentido de la moral, nuestra lógica, nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. Un dilema abrumador. ¿Cómo pudo Abraham siquiera considerar tal acto? ¿Qué fuerzas estaban en juego dentro de él? Es una pregunta que ha resonado a través de los siglos. A través de los siglos. Pero antes de adentrarnos en ese misterio, es importante entender el contexto. El peso simbólico que Isaac representaba para Abraham. Isaac era el hijo de la promesa, el heredero de un legado divino. Entonces sacrificarlo era como renunciar a todo, a la promesa misma. Exactamente. Y es en este acto de obediencia radical, de entrega total, donde la fe de Abraham brilla con una intensidad que desafía nuestra comprensión. Es una confianza casi irracional, ¿no? ¿Cómo podemos siquiera intentar comprender la profundidad de ese acto de entrega? Ahí radica el misterio. La fe de Abraham no se basa en la lógica, en la comprensión humana, Sino en una convicción interna. en una certeza que va más allá de las pruebas tangibles, Es como si viera un atisbo de un plan mayor, de una promesa. que se extiende más allá de su propia existencia. Exactamente. El sacrificio de Isaac, aunque nunca se consuma, se convierte en un símbolo, una prefiguración de un sacrificio mayor. Que se revelará siglos después. Siglos después. ¿Te refieres al sacrificio de Jesús? Jesús. Recuerdo que mencionaste una conexión entre ambas historias. Así es. Al igual que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, Dios Padre, en un acto de amor sin límites. entregó a su propio hijo, Jesús, para la redención de la humanidad. Es un paralelismo sorprendente. Dos padres, dos hijos, dos sacrificios que, aunque separados por el tiempo, se conectan en un misterio de amor y redención. Y así como Isaac fue liberado en el último momento. Jesús, a través de la resurrección, vence a la muerte y abre las puertas de la salvación para todos aquellos que creen. Para todos. Es como si la historia de Abraham fuera una profecía velada, una sombra que apunta hacia la luz. Que se revelará en la persona de Jesús. Precisamente, la fe de Abraham, su obediencia radical, se convierte en un modelo para todos los creyentes. Somos llamados a confiar en Dios, A obedecer su voluntad. Incluso cuando no la comprendemos del todo. Incluso en la oscuridad. A veces me cuesta seguir las instrucciones del manual de un electrodoméstico. Imagínate obedecer una orden que parece desafiar toda lógica. Es cierto. La fe no siempre es fácil, no siempre es lógica. Es un salto al vacío. Una confianza en lo invisible. Una certeza. Una certeza de que Dios está obrando. Incluso en medio de las tormentas. Y esa confianza, Esa certeza. ¿es algo que se puede aprender? ¿O es un don divino que se nos otorga? Esa es una pregunta. Una pregunta que ha generado debates teológicos a lo largo de la historia. Pero lo que nos muestra la historia de Abraham es que la fe no es un estado estático, sino un viaje. Un proceso que se desarrolla a través de las pruebas, A través de las dudas. a través de la obediencia. Es como si cada paso que damos en la dirección correcta, aunque sea pequeño, aunque esté llena de temor, nos acercara un poco más a la plenitud de la fe. Y en ese viaje no estamos solos. La historia de Abraham nos recuerda que Dios está con nosotros, guiando nuestros pasos, sosteniendo nuestras manos, susurrando promesas que aunque parezcan imposibles, se cumplirán en su tiempo perfecto. Es una idea reconfortante, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, de oscuridad, cuando la duda nos asalta y la fe parece tambalearse, Y es precisamente en esos momentos donde la historia de Abraham cobra mayor relevancia. Nos recuerda que incluso el padre de la fe experimentó la lucha, el miedo, la tentación de abandonar la promesa. Entonces, sus dudas lo hacen más humano, Más cercano a nosotros, más cercano. sin duda. La fe de Abraham no lo convierte en un ser sobrehumano, distante, intocable. Por el contrario, sus luchas Sus errores. nos muestran que la fe no es un atributo de los elegidos, sino un camino abierto a todos aquellos que se atreven a dar el primer paso. Y ese primer paso, ¿Cuál podría ser? ¿cómo podemos aplicar la historia de Abraham a nuestras propias vidas, a nuestros propios desafíos? Esa es una pregunta clave que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión.